La recta final de este año va a dar que hablar sobre todo en política y en economía. De este último va a ser lo que vamos a hablar en este bloque. ¿Cómo afecta la devaluación en la canasta básica familiar, en los números de la pobreza que ya de por sí son elevadísimos? ¿Qué va a pasar con el dólar después de las PASO? ¿Y cuál va a ser el rumbo del nuevo gobierno de la fórmula Fernández-Fernández? Todos estos temas y algunos otros los vamos a hablar con nuestro invitado, el economista Alfredo Esclaret-Curuchet. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, Alfredo, gracias por acercarte al espacio. A ver, si tuviéramos que hablar del principal o los principales problemas económicos de nuestro país para después empezar a detallar sobre la pobreza, sobre los precios de la inflación y demás cuestiones, ¿cuáles serían? Bueno, sin lugar a dudas, digamos, el principal problema que tenemos es la pobreza y la pobreza infantil, ¿no? O sea, eso es el futuro argentino. Tenemos que el 50% de los niños y adolescentes de Argentina han nacido en una familia en situación de pobreza. ¿Qué va a pasar con ese 50% el día de mañana cuando lleguen Seguro. a ser adultos? ¿Qué tipo de trabajos van a poder, ¿no? ¿Cómo están nuestros vecinos, los otros miembros del Mercosur, los otros países sudamericanos, exceptuando Venezuela, que no tiene ningún tipo de número razonable? Bueno, lo que quería decir es que, digamos, a veces es difícil distinguir entre causa y consecuencia, ¿no? O sea, la pobreza es la causa o la consecuencia, ¿no? Yo estaba hablando más a largo plazo, ahí sí puede ser la causa de algo. Más ahora lo que estamos viviendo es simplemente la consecuencia de la inestabilidad macroeconómica. O sea, vos me preguntabas cuál es el principal problema que tenemos así a corto plazo. Bueno, sin lugar a dudas, la inestabilidad macroeconómica que lleva a todas estas situaciones que estamos viviendo y que tiene como consecuencia esa pobreza. El problema es que, claro, esa pobreza, si después se hace permanente o se vuelve una pobreza estructural, ya también tiene consecuencias más a largo plazo sobre la economía, ¿no? Lógicamente. Bueno, nos decía 50% de la pobreza de los chicos menores de 18 años y cercano al 34, 35, sin los números nuevos, la pobreza general. Sí, estábamos haciendo los cálculos que estaría más o menos la canasta básica total en 34.000 pesos, ¿no? O sea, ¿cuántas familias hoy en día tienen un sueldo por encima de ese número? Digamos, va a haber que ver las cifras cuando salgan los datos de pobreza e indigencia, a cuánto se ha disparado. Yo creo que va a ser un número que... Es decir, las familias que, o sea, a ver, los salarios menores de 34.000 pesos serían salarios de pobreza. ¿Y los números de la indigencia más o menos por dónde están? Y la mitad, ¿no? 15.000. Sí. Es decir, que hay una cantidad enorme de nuevos pobres que van cayendo con los números de la economía. A ver, y con la inflación de agosto que fue de más del 4%. 4%. Incluso los precios mayoristas subieron 11% en agosto, claro. Nada más que en un mes, 11%. Y eso ya pone, digamos, presión para el precio del consumidor de los próximos meses. Y claro, esa diferencia entre el 11 y el 4 y pico de la inflación va a venir necesariamente en los meses venideros. Y sí, digamos, cuando hay devaluaciones o depreciaciones como la que vivimos, tan grandes, eso tiene consecuencias y va, digamos, apareciendo mes a mes. O sea que, digamos, venimos de una situación complicada, ¿no? De hace un año, más de un año ya, y con estas depreciaciones, devaluaciones. Más de un año es sumamente complicado, no sé en qué momento no estuvo complicada la economía argentina. Sí. Pero digo, estas devaluaciones fuertes han hecho que se suba mucho la inflación y la verdad que hay que ver qué pasa con la inflación. Si lo peor, digamos, que podría pasar es que justamente subamos un escalón en este nivel de inflación que tenemos. Si uno mira los datos, no sé, desde el 2007, 2008 hasta el 2017, bueno, estaban más o menos en un 20, 25%, ¿no? O sea, subiendo, bajando, más o menos
estable a un Había 25%. números mayores a 30 también. Sí, sí, pero digo, después bajaba, o sea que si uno lo mira, digamos, como en promedio, más o menos Claro. un 25%. Lo que estamos viendo ahora, y la gran duda, es, digamos, ha pegado subido un escalón, ¿no? Claro, se ha duplicado. Claro, la pregunta es, ¿va a seguir en ese escalón más arriba? Eso significa que entramos en una nueva etapa de esta, digamos, ¿Ya se reciente puede historia llamar inflacionaria. hiperinflación esto? No, todavía no. Todavía no. ¿Cuándo Pero empieza la justamente hiperinflación? estamos entrando, si se consolida esto, digamos, de llegar a que ahora ya sea, digamos, normal tener inflación del 50% anual, como lo que estamos teniendo hoy. La de 2018 fue mayor del 50%, ¿verdad? 50 y pico. Sí, sí, y hoy estamos en 55, ¿no? Entonces, si esto ya se consolida, o sea, ya pasa a ser la nueva normalidad, es peligroso porque justamente estamos un paso más cerca, estamos lejos, pero un paso más cerca de algo que podría ser hiperinflación. ¿Cuánto margen nos queda, Alfredo, para superar el 50% de pobreza, que es un número ya de un estallido social? Digamos, en esto que vos me dijiste, la canasta básica está en 34.000 pesos. A ver, ¿cuánto resta de aumento de precios y también de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lógicamente, para los números de estallido social? Claro. Y la verdad que eso es muy difícil de decir, incluso llama la atención, y creo que hay que ser conscientes de eso, la tranquilidad que estamos viviendo. O sea, yo hubiera esperado de que en estos años hubiéramos tenido mucho más, o especialmente en este último año hubiera más conflictos sociales, saqueos, Y se hicieron algunas etcétera, medidas pero no ha habido mucho de eso. Pero la verdad que uno no sabe lo que está pasando por abajo y cualquier cosa, Aparte que digamos, una es una chispita. situación, claro, es una mecha muy, muy corta, ¿no? Y bueno, va a depender mucho qué pase de acá a las elecciones y fundamentalmente qué pase después de las elecciones, qué medidas implemente el gobierno, ¿no? Suponiendo que se den los números de las encuestas, que ya sabemos que son bastante mentirosas, pero supongamos que sale electo Fernández con el 55% Sí, de claro, los, eso es lo que de todo los el mundo votos. espera, ¿no? Lo que todo el mundo espera, pero no se sabe lo que va a pasar. ¿Puede esto influir de alguna forma en el ánimo colectivo de nuestro país y que la cosa empiece a mejorar? ¿O esto está totalmente aislado de la economía? A ver, primero que ya creo que todo el mundo sabe que Alberto Fernández va a ganar, o sea, ya, porque digamos, una cosa eran las encuestas, pero ahora hubo una encuesta verdadera, ¿no? Real. O sea que eso ya creo que nadie tiene dudas, incluso digamos siempre se hablaba de que bueno, que era como el candidato, digamos, anti el mercado. Ahora ya el mercado ya ha tomado eso, o sea que no va a ser ninguna sorpresa que gane, ¿no? La sorpresa puede llegar a ser en qué medidas toma, ¿no? Aunque ya este gobierno ha tomado bastantes medidas digamos, en términos del cepo y toda esta cuestión, ¿no? Falta ver, bueno, cómo llegan y qué pasa. También hay que ver, digamos, yo me imagino que hay muchos inversores internacionales que todavía están acá adentro y que, digamos, van a querer seguramente salir antes que llegue el próximo gobierno. O sea que, Capitales golondrinas, diríamos. claro, todos estos fondos internacionales que digamos, que quedaron adentro, esos yo no creo que quieran quedarse, ¿no? ¿Tiene fortaleza el sistema para soportar todo esto, para soportar la gente que por las dudas va a sacar la plata del banco? ¿Tiene fortaleza? ¿Se puede resistir? Y digamos, es un sistema está bastante debilitado, ¿no? O sea, hay 23.000 millones de dólares en depósitos bancarios en dólares. ¿Cuántos dólares tienen los bancos? En el Banco Central, 8.000 millones de dólares, ¿no? Dicen que habría unos 13.000 millones de dólares de libre disponibilidad, ¿no? O sea, que puede usar discrecionalmente el Banco Central o el Ministerio de Economía, digamos, una corrida, digamos, de los plazos fijos al dólar, digamos, ese dinero dura poco. ¿No están haciendo las cosas para que pase eso? Porque, a ver, la diferencia, ¿es negativo prácticamente el interés que paga un plazo fijo en pesos en nuestro país en este momento?
Pero ahí nos metemos en un tema que lo vengo estudiando muy de cerca, en donde, digamos, justamente Contanos. el argumento es que necesitas una tasa de interés alta en pesos para lograr que la gente se quede en peso y no vaya al dólar. Claro, ¿no? porque vos recién dijiste... Pero el problema es que si vos le das una tasa de interés alta en dólares a esos ahorristas, también estás, y aparte, digamos, todos esos pesos, ¿cómo se pagan? Se pagan con las LELIQs, ¿no? O sea, el Banco Central es simplemente, digamos, emisión de liquidez, creación de mayor liquidez, sin ningún correlato real, ¿no? De que no es que eso fue a una producción real y que entonces hace que el día de mañana tengamos más PBI, más producción, etcétera. No, o sea, es todo una cosa... menos PBI. Claro, es toda una especulación, digamos. Y entonces, en ese sentido, vos le estás dando a estos inversores una tasa en dólares muy interesante, que los inversores a la larga van a querer ir a comprar dólares, porque nadie ahorra en pesos, ¿no? Entonces, dándole una tasa de interés alta, estás creando la próxima corrida. No sé si se entiende, digamos, el día de mañana vos... Pero si lo pasamos a término real, esa es la pregunta. Vos recién dijiste que estamos en 55% de inflación. Sí. Vos te tenés que pagarle, no sé, por lo menos un Lo que pasa es que 70%, un plazo fijo para que sea... Pero es que eso tampoco es... por eso estamos en una situación muy, muy complicada. Porque no es viable darle al ahorrista la tasa de interés que necesita para quedarse en pesos y que alguien pague esa tasa de interés. Y si es el banco, o sea, ¿quién paga esa tasa de interés? Lo debería pagar el que toma crédito para una inversión productiva. Esa es la lógica, digamos, de la intermediación bancaria. Pero hoy lo que está pasando en Argentina es que es el Banco Central el que está pagando esos intereses simplemente con más emisión o más emisión de liquidez, ¿no? Entonces eso es muy, muy distinta la situación. O sea, una cosa es lo que... Y acá yo creo que en todo lo que hablamos de economía, una cosa es lo que a uno le gustaría y otra cosa es lo que hay. Y hoy en día en Argentina estamos en una situación... No nos estaría gustando nada. Y digamos, uno dice el cepo. Y no, a nadie le gusta, pero es necesario. ¿A quién afecta el cepo, Bueno, Alfredo? A ver, porque, digamos, de forma indirecta, digamos, el ahorrista es muy poca la gente que puede comprar más de $10.000 por mes, debemos coincidir en esto. En ese caso, la tasa de interés tampoco tendría tanta importancia, pero no, sí afecta. Todas estas son cosas... ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, digamos, no poder comprar, vender... Pensar todos los problemas. Los otros días salió una empresa, IRSA, una mega empresa, que debe dólares afuera y que tenía los dólares acá adentro, pero el Banco Central no le autoriza a trasladar esos dólares al exterior y pagar deudas. O sea, hay potencialmente... Y así nosotros queremos atraer inversiones. Sí, y hay potencial problema de que esas empresas pueden ir a la quiebra. ¿Qué va a pasar con la provincia de Córdoba el año que viene cuando tiene que pagar todos los dólares que tiene que pagar, o de acá a 2 años? ¿Qué pasa con...? Bueno, o sea, obviamente que todos estos problemas, digamos, generan problemas. Ahora, como decía, es quizás el mal menor, ¿no? Porque si no hay dólares y no se ponía este cepo, yo creo que había riesgo ahí sí, de hiperinflación, ¿no? Alfredo, después de la pausa vamos a ampliar sobre las deudas en dólares que estabas comentando que tiene la provincia, lo que puede llegar a pasar y también las perspectivas del próximo gobierno, entre otras cosas, ¿eh? Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Para usted que recién sintoniza, estamos con Alfredo Esclaret Cruchet, economista. Estamos hablando de lo que va a pasar con el dólar luego de las elecciones. Ya tenemos 2 o 3 tipos de dólar también. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para el año que viene y también los vencimientos de deuda en dólares de nuestra provincia? Alfredo, ¿cuántos tipos de dólar tenemos a partir de este cepo cambiario marca Macri? Bueno, hay, digamos, 2 dólares importantes. Uno es obviamente el oficial, que digamos el común de la gente tiene acceso a ese, si es que tiene los pesos, ese es el problema. Pequeño detalle. Claro, pequeño detalle. Y digamos,
Y después las empresas, las grandes empresas, no tienen acceso a ese dólar, entonces está el famoso dólar bolsa o el dólar MEP o el dólar contado con liqui, que son, digamos, distintos nombres para el mismo fenómeno, que es un dólar que surge de compra y venta de bonos que cotizan tanto en Argentina como en Estados Unidos y que se pueden pagar en dólares y en pesos. Y bueno, esa operación da si uno tiene pesos puede comprar dólares, pero es un dólar de mercado. Mucho más caro. Porque requiere que también alguien esté dispuesto a comprar esos pesos. Es 20% aproximadamente. Sí, sí, la brecha sí. ¿Y esto afecta los números de la economía? Bueno, sí, digamos, tener $2 y si esa brecha se va mucho, y sí, porque uno empieza, digamos, a tomar más de referencia al dólar, digamos, financiero y el dólar oficial deja de tener tanta importancia cuando uno hace sus cálculos, etcétera, ¿no? Con lo cual es deseable que esa brecha no sea tan grande. Pero bueno, también es difícil, digamos, si el gobierno puso el cepo era porque justamente pensó que no podía ya controlar el dólar financiero. Son ¿no? todos adjetivos bastante negativos, Alfredo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que queda de este periodo de Macri con respecto a la situación del escalón de la inflación que vos mencionabas? Estábamos en un 20 y pico, en un 30 y pico, y ahora estamos en un 50 y pico. ¿Se puede subir aún más esto o se puede quedar allí donde está? Ya de bajar, obviamente, pensamos que no. Bueno, digamos, ahora con el cepo que hay, o el nombre que querramos ponerle. Cepo, sí, ¿por qué no? Digamos, sí. Ahí ya está un poco controlado el tema del dólar oficial, con lo cual ya digamos no hay tantas, digamos, grandes chances de que se dispare nuevamente el dólar oficial como vimos hace un tiempo, ¿no? El 28 de octubre tampoco. Bueno, la verdad es que yo no tengo la bola de cristal, digamos, ¿no? O sea, acá puede pasar... Ustedes los economistas, no sé acá, si tienen bola de cristal, pero de algún tipo de elemento es porque siempre saben más o menos lo que va a pasar. No, yo diría más bien explicar lo que pasó. Lo que va a pasar, eso es muy difícil, no. Y más en una situación como en la que estamos, la verdad que es, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, qué va a pasar con, como decía antes, con todos estos inversores. Digamos, como decía, el dólar oficial está un poco controlado. El tema es qué va a pasar con los depósitos en dólares, que ahora, digamos, se ha frenado la fuga, pero nunca se sabe, eso puede reiniciarse y ahí no hay mucha, como decíamos, no hay mucho los bancos tienen 8.000 millones de dólares y hay 23.000 millones de depósitos, o sea, en 2 semanas, 3 semanas de salida como tuvimos, digamos, las últimas semanas, esos 8.000 se acaban, bueno, ¿no? Claro. O sea, ahí hay un tema. Después lo otro es ver qué van a hacer. Por ejemplo, esta semana se le paga, digamos, un bono en pesos a los más grandes fondos del mundo. Y claro, ellos no lo pueden sacar por la vía formal, pero sí lo pueden sacar por este dólar financiero que contado con liqui que explicaba. El contado con liqui, ¿no? Pero claro, si ellos se van, ese contado con liqui va a saltar bastante, ¿no? Hablando de dólares que esas son las cuestiones que pueden llegar a pasar. Y ni que hablar que hasta ahora no hubo, por suerte, los depósitos a plazo fijo se han mantenido bastante estables, digamos, ¿no? O sea, eso no se movió mucho. Hablando de dólares que se van, Alfredo, los vencimientos de deuda de nuestra provincia son bastante abultados. ¿Qué va a pasar el año que viene y el otro si se mantienen estas medidas? Claro, bueno, ese es un tema preocupante porque, digamos, primero, la provincia, digamos, el año que viene vencen unos 300 millones y el otro año, el 2001, no tengo el vencimiento total, pero hay un bono que es de más de 720 millones de dólares, ¿no? La pregunta es... Esto sería para el 2021. Claro. Lo primero es, bueno, la provincia puede llegar a tener
300 millones de dólares para pagar el año que viene y no necesitar hacer ningún refinanciamiento. Pero no creo que tenga los 700, ¿no? O sea, va a necesitar refinanciar. Y hoy por hoy no se puede refinanciar nada. O sea, que ahí ya hay un problema. Vamos ¿Y el otro rumbo, problema? tenemos 10 segundos, lo último que te quiero preguntar, si vamos rumbo a un nuevo default. Yo creo que ya estamos, digamos, en una situación que se podría llamar, quizás no técnicamente default, pero ¿qué va a pasar de acá a un par de meses? Si no hay dólares, ¿cómo se van a pagar los intereses? Ya eso iba, digamos. La provincia tiene que pagar eso, por más que tenga los dólares acá adentro, pero el Banco Central no tiene dólares, dólares en la reserva. No, claro, o no sea hay que no hay dólares, el país no tiene dólares. Alfredo, te agradecemos por esta recorrida del panorama económico, que te hemos hecho un ping-pong de preguntas como siempre y nos has sabido responder todo. Muchísimas gracias por haber formado parte del espacio, quedan las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Sigue compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.